Siendo cubanas que a día de hoy nos encontramos en el exilio, nos gustaría preguntarle a Óscar Andrade, que a día de hoy se encuentra en Cuba dándole la mano al dictador del régimen cubano, Díaz-Canel Bermúdez, si ya le ha hecho estas preguntas. Nos gustaría saber, Óscar, si le preguntaste a Díaz-Canel dónde están los desaparecidos cubanos, si le preguntaste hasta cuándo será el terrorismo de Estado o en qué situación están los más de 1.200 presos políticos. Nos gustaría saber si verdaderamente conoces el significado de bloqueo y de embargo económico. Nos gustaría saber por qué Cuba puede comerciar con Estados Unidos y por qué hace poco le compró petróleo. Pero además de eso, ¿le preguntaste a Miguel Díaz-Canel Bermúdez qué ha hecho y dónde se encuentran los más de 1.200 presos políticos que ya no puede negar después del destierro de Luis Manuel Otero Alcántara? Nos gustaría saber también, Óscar, ¿qué te parece que cualquier persona que vive en Cuba y quiera plantear su inconformidad por la situación en la que está viviendo, o cualquier persona que viva en Cuba y simplemente no esté afín con ser comunista, ¿por qué los encarcelan, los torturan, los reprimen, los golpean, eventualmente también los desaparecen? ¿Qué tal con esas preguntas, Óscar? Nosotras no defendemos dictaduras, por lo tanto, exigimos patria, vida y libertad. La situación, la misma que tenemos hace 67 años. Hambre, churre, necesidad. El bloqueo ahora, si el bloqueo hace 67 años que existe. Porque no era bloqueo, era en banco financiero. Y ahora es bloqueo. Ahora le cambiaron el nombre para poderlo poner más peor de lo que estamos. No hay petróleo para recoger la basura. No hay petróleo para ir al hospital. No hay petróleo para las guaguas de trabajo. Pero sí hay petróleo para la PNR, para el combo ese que anda por ahí, acabando. Te paran y no te preguntan, sube y monta, te están imitando a la gente en México, más, como si fuéramos los peores delincuentes del mundo. ¿Y no te mencionas de los precios? ¿Precios? ¿De qué tú me estás hablando, mi sobrina? ¿Precios ahora mismo? De lo más básico. De lo más básico, un jabón de baño que no hace ni espuma vale 170 pesos. El de la bodega te lo dan cada 3 meses. La diente, no me hables de pasta de diente, que la pasta de diente vale 600 pesos. Y en la bodega te dan la mierda que te dan cada 3 meses. La sal, una isla llena de agua, de mar y no hay sal. 200 y 300 pesos la sal, las MIPYMES la tienen a 700 pesos. Ahora mismo se perdió el aceite. ¿Con qué vamos a cocinar? En la tienda. ¿Tú sabes cuánto vale un pomo de aceite ahora mismo en las MIPYMES? 1.500 pesos. Y yo cobro 2.500 por limpiar un piso. ¿Qué hago? Ni como huevo, ni como con aceite. He dicho. Bueno, y en este escenario, precisamente en Cuba, mientras estas delegaciones se encontraban en La Habana, se dio otro apagón en menos de una semana, otro apagón total, debí decir, porque apagones hay todos los días de 15, 20 horas, pero en este caso cobró vida en toda la isla. Bueno, en el marco de ese apagón, lo que se suscitó fue una serie de quejas o de videos que se postearon en redes sociales marcando una diferencia entre lo que era el escenario común de los cubanos y lo que ocurría en el Hotel Bristol, un hotel de 5 estrellas, donde estaban alojadas estas delegaciones que fueron a llevar ayuda humanitaria y que fueron a darle su apoyo al régimen cubano. Lo van a poder ver en imágenes. El Hotel 5 estrellas tenía luz a través de generadores, tenía aire acondicionado, bueno, y tenía todas ese confort que el resto de los cubanos no tenían. El senador Andrade viajó a Cuba a reunirse con el dictador Díaz-Canel y seguramente no habló de los más de 1.300 presos políticos, de la persecución brutal a la oposición, de la falta absoluta de libertades, de la hambruna que vive el pueblo cubano, de la falta de medicinas, de la falta de alimentos para los niños. Es curioso, el mismo senador que aquí en Uruguay condena el terrorismo de Estado, va a Cuba a reunirse con quien perpetra permanentemente el terrorismo de Estado. El mismo senador que aquí hace gárgaras con los derechos humanos es cómplice y avala la brutal violación de los derechos humanos que después de tanto tiempo sigue sufriendo el bravo pueblo cubano. De defender dictadura, senador, difícilmente se pueda holgar. ¿Por qué tanta gente usaba camisetas con la imagen del Che Guevara? ¿Y qué tan influyente fue realmente en Latinoamérica? Lo que pasa es que hay una generación de un libro que escribió Agustín Laje, que también lo leí, que se lo recomiendo, se llama Generación Idiota, que es hablando de esta generación y de lo idiota que podemos llegar a ser. Porque ¿cómo ustedes me van a decir a mí que un asesino, una persona
que mató más de 300 personas y que bajo su poder murieron casi más de 1000 personas. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que esa persona va a ser para ti un héroe? Porque tú veas una foto, oh, el Che Guevara era un revolucionario, pero busca, investiga, analiza lo que era este asesino. Este era un hombre que fusilaba a la persona por el hecho de no pensar igual que él. Era una persona que fusilaron o mataron entre ellos ahí, porque eso se sabe que fue así, a nada más y nada menos que era el verdadero para mí héroe de la Revolución Cubana, que era este hombre muy, pero muy interesante, que era Camilo Cienfuegos, que para mí sí era la persona que tenía que ser el héroe, porque fue quien tomó la capital, La Habana, Cuba, fue quien tomó Cuba, y fue quien hizo que Fulgencio Batista huyera, porque era la persona que estaba al mando de ese convoy. Ellos habían 5 militares, mi amor. Ellos habían 5 comandantes en la milicia de la Revolución Cubana. Eran más de 800 revolucionarios, las cuales habían 5 comandantes. Esos 5 comandantes eran, uno era Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro. El otro era el Che Guevara. El otro era nada más y nada menos que Camilo Cienfuegos. El otro era Fidel Castro. Y hay otro señor que se me fue el nombre, discúlpenme, pero ese al final terminó exiliado y vino aquí porque cayó preso, porque no pensaba como ellos, era de derecha. La cual Camilo Cienfuegos, mi amor, cuando toman Cuba, para que la gente entienda, que ellos hacen huir a Fulgencio Batista peleando, quien toma a Cuba, no a Cuba, a La Habana de Cuba, que es la capital, quien la toma es Camilo Cienfuegos, y más detrás venía el Che Guevara. ¿Qué pasa? Cuando Camilo toma la capital, era muy popular. Camilo Cienfuegos era la persona más popular que había en Cuba. Cuando Fidel Castro quería hablar, en el discurso que dieron de apertura de la revolución, todo el mundo empezó a vocear Camilo, empezaron a vocear Camilo, y tuvo que decir Fidel Castro, voy bien Camilo, o sea, como darle prácticamente, participación a él, porque vio exacto, que tenía más popularidad y Fidel Castro no quería que nadie tuviera más popularidad que él.